en este panel último que ya habla de impulso, o sea, ya todo el mundo ha hablado y aquí ya hay que darle el impulso final a las infraestructuras. ¿Cómo podemos hacer ese impulso a las inversiones de infraestructuras y la logística en América Latina? Estamos aquí con mucho gusto de participar y contribuir al debate un poco para contextualizar lo que representa hoy día la economía paraguaya. Comentarles brevemente que en los últimos 10 años hemos tenido un crecimiento del orden del 5% anual en términos reales, una economía que prácticamente se ha multiplicado por 5 si uno mira los datos de los últimos 20 años. Hoy día tiene un volumen total de más o menos unos 45.000 millones de dólares. En los últimos 4 o 5 años ha conseguido crecer de manera muy estable al orden del 4%, una inflación del orden también del 4%, y esto es destacable en un contexto donde ustedes saben que Paraguay está en medio de dos grandes, que son Brasil y Argentina, y estos últimos años no han sido precisamente años muy buenos en materia de crecimiento de estos países. De hecho, normalmente decimos que cuando Brasil estornudaba, Paraguay ya le agarraba una neumonía. Sin embargo, esta vez, a pesar de que Brasil no solamente ha estornudado, sino que creo que le ha agarrado una neumonía, Paraguay ha conseguido crecer a pesar de eso en estos últimos años. Eso mucho tiene que ver con ciertos fundamentos macroeconómicos que Paraguay ha conseguido mantener con mucha firmeza. En el ámbito fiscal, por ejemplo, hemos tenido en los últimos años un resultado fiscal, un déficit fiscal pequeño del orden poco más del 1% y por debajo del límite que establece nuestra ley de responsabilidad fiscal sancionada en el año 2013, que es establece un límite máximo del déficit del 1,5% del producto. Hemos mantenido también un perfil de endeudamiento muy prudente y razonable, con un nivel de deuda que está alrededor del 18% del Producto Interno Bruto. Y esta es una economía que ha venido, como les decía, creciendo de manera vigorosa en lo que tiene que ver con el producto per cápita. Prácticamente se ha multiplicado también por 4 en los últimos años, alcanzando un nivel actual del orden de los $5.000 per cápita a dólares corrientes, y en dólares a PPP estamos alrededor cerca de los $10.000. Entonces ha habido una dinámica importante que ha mejorado las condiciones de vida, la pobreza se ha reducido a la mitad prácticamente en los últimos 15, 20 años. Estamos todavía con niveles igualmente relativamente altos en relación a la región, alrededor del 27%, pero con una reducción de la indigencia en particular que ha sido muy significativa. Por supuesto, detrás de este desempeño reciente de Paraguay hay otros factores, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con ventajas comparativas que Paraguay se las ha arreglado para seguir manteniendo en lo que tiene que ver con costos laborales, pero también una presión fiscal y tributaria particularmente que es bastante, digamos, amigable para el entorno empresarial y para las inversiones. Paraguay tiene una tasa de impuesto a la renta del orden del 10%, que, bueno, sumando lo que tiene que ver dividendo y otras cosas, nos llega al orden del 25%. La presión tributaria en Paraguay es probablemente una de las más bajas en toda América Latina. Sin embargo, eso también significa que hay presiones por el lado del financiamiento de los programas sociales. Por supuesto que hay grandes desafíos, y en el ámbito de infraestructura en particular hemos conseguido elevar la inversión pública desde niveles del orden de poco más de 2% del producto hace unos 10 años atrás, cerrando el año pasado por encima del 4% del producto para todo el sector público. Esto ha significado un salto en lo que tiene que ver con el nivel de inversión nominal que tiene que manejar el sector público, muy significativo, de un promedio más o menos de $200 millones al año. Hoy estamos cerrando este año por encima de los $1.000 millones, alrededor de los $1.200 millones de inversión pública de todo el sector público. Esto, por supuesto, tiene que ver con un desarrollo y fortalecimiento institucional que ha sido muy importante en los últimos años. Al comienzo de este gobierno que está cerrando ahora, se han pasado reformas legales importantes, la ley de responsabilidad fiscal que mencionaba antes, pero también la ley de asociaciones público-privadas, la ley de la modalidad de inversiones también llave en mano, y también una ley de garantía de inversiones. Esto explica en parte ese salto que hemos visto en la inversión pública, pero también en la inversión privada.
También hemos visto varios de los inconvenientes y dificultades que ya se mencionaban previamente en los paneles anteriores. Por supuesto, también otra cuestión que hemos conseguido desarrollar en estos años es el Sistema Nacional de Inversión Pública, que aglutina 3 instituciones del Estado que tienen que ver con la infraestructura: la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Hacienda. Estos 3 trabajan de manera mancomunada, con un procedimiento muy claramente establecido para el análisis de los proyectos de inversión, en todo lo que tiene que ver con la prefactibilidad o los estudios previos antes de llevar adelante los proyectos de inversión. Y en ese sentido hay que decir que hemos conseguido también madurar de una manera relativamente rápida estas nuevas modalidades. Ya se ha aprobado una inversión importante bajo la modalidad de asociación público-privada, y también otra inversión que ya está en plena ejecución bajo la modalidad llave en mano. Y asimismo, los proyectos de inversión pública tradicional que han escalado en cuanto a su volumen, hoy significan montos importantes. Tenemos mayor participación privada, ha llegado inversión extranjera también, pero sin lugar a dudas el desafío todavía sigue siendo muy importante. Se calcula que hay una brecha de infraestructura entre lo que tiene que ver con infraestructura vial, que es probablemente uno de los más importantes, infraestructura física en materia educativa, en salud y en otros, saneamiento por supuesto, que está alrededor de los 25.000 millones de dólares en Paraguay, y eso significa algo así como el 60% de todo el Producto Interno Bruto. O sea que el desafío todavía sigue siendo importante de seguir manteniendo ese buen manejo macroeconómico que hemos tenido, con un esquema de meta de inflación exitoso, con una ley de responsabilidad fiscal que se ha cumplido, pero seguir con esa dinámica y dar ese gran salto en materia de infraestructura, que todavía nos queda mucho por hacer. Así que creo que esta es una instancia muy interesante para debatir sobre las prácticas exitosas, de cómo podemos trabajar de manera mancomunada en una mayor integración regional y física, y de esa manera elevar nuestros niveles de inversión.